Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el trabajito de esta semana, el tema que vamos a tratar es función lineal. El trabajo anterior estuvieron trabajando sobre relaciones entre variables y estuvieron analizando sus gráficos y algunas tablas. Vieron, por ejemplo, analizaron variables como la distancia de una persona en función del tiempo, analizaron funciones o relaciones entre la temperatura y la hora del día. ¿Y qué cosas pudieron observar? Primero en los gráficos, cómo armar la escala de los gráficos. Sabían que el 0, que es el centro de coordenadas, pertenece tanto al eje X como al eje Y, que la escala había que mantenerla, que obviamente tiene que ir ordenado porque son rectas numéricas, del 0 para arriba los positivos, del 0 para abajo los negativos, en el eje de las Y, y en el eje de las X para la derecha los positivos y para la izquierda los negativos. No todas las relaciones entre variables son funciones. Para que sean funciones tiene que pasar lo siguiente: que a un valor de X, a quien llamamos variable independiente, le tiene que corresponder un único valor de Y, que es la variable dependiente. Por ejemplo, en el trabajo anterior, ustedes vieron que para una hora del día, una persona podía estar a una determinada distancia de la casa y no a 2. A las 10 de la mañana, por ejemplo, podía estar a 3 kilómetros, pero no a su vez a 3 kilómetros y a 5. A un valor del tiempo le iba a corresponder una única distancia. Si eso pasa, la relación que existe entre esas dos variables, que en este caso era el tiempo y la distancia, su relación es una función. ¿Podía pasar al revés? ¿Podía pasar que un Y tuviera varios X? Sí, porque por ejemplo podía suceder que una persona estuviera a una cierta distancia a distintas horas del día. Podía ser que a las 3 de la tarde estuviera a 10 kilómetros de la casa y a su vez a las 5 de la tarde también. ¿Sí? Entonces, X puede tener un único valor de Y, pero Y sí puede tener varios valores de X. La función que vamos a analizar ahora es la función lineal. La función lineal, ¿qué particularidad tiene? Que la relación entre las dos variables X e Y se va a dar a través de esta relación, de esta fórmula. Siempre la relación va a ser un número multiplicado por X más otro número. A y B son números, pertenecen a los reales, son números que pertenecen a los reales. Ya sabemos que los números reales son los naturales, los enteros y los racionales, ¿sí? Más los irracionales que forman el conjunto de los reales. Bien, el dibujito que me va a dar es una recta. Siempre el dibujito me va a dar una recta, es decir, que cuando yo lleve los puntos de estas relaciones al gráfico, me va a dar una recta. A y B, que son estos numeritos, es lo que se llaman los parámetros de la recta. Si yo conozco y puedo interpretar qué son A y B, me van a dar todos los datos de la recta. A es la pendiente de la recta, la pendiente o inclinación de la recta. Y B es lo que llamamos la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Es el punto donde la recta va a cortar al eje de la Y. Y la pendiente, ¿qué es la pendiente? Es la inclinación de la recta. ¿Hacemos de cuenta que la regla es una recta? La pendiente me va a dar esta inclinación. La recta va a poder estar inclinada así, así, así. Va a tener distintos, fíjense, que esa inclinación me está dando un ángulo que forma la recta con el eje de las X. Bien, otro dato que podemos sacar, borro porque si no, no me queda pizarrón, es si la pendiente es positiva, es decir, es mayor que 0, yo sé que el ángulo que va a formar la recta con el eje de las X va a ser agudo. Yo miro una recta así y yo ya sé que este numerito A va a ser positivo, mayor que 0.
Ahora, si yo veo que este numerito que acompaña a la X, la pendiente, es negativo, es decir, es menor que 0, la posición que va a tener la recta es formando un ángulo obtuso con el eje de las X. Va a estar inclinada de esta manera, formando un ángulo obtuso. Recordemos que un ángulo obtuso es más de 90 grados. 90 grados sería como están ubicados los ejes cartesianos. ¿Y qué pasa si A es igual a 0? Recuerden que acá A y X, A por X, ¿sí? Si A es igual a 0, A por X, 0 por X me va a quedar 0. En ese caso, la función es constante. Son los intervalos de tiempo que ustedes veían que, por ejemplo, una persona se quedaba en una misma distancia. ¿Por qué? Porque el tiempo en su momento avanzaba, pero la distancia siempre se mantenía en el mismo lugar. Por eso, las funciones pueden ser crecientes cuando la pendiente es más grande que 0. Fíjense que eran las rectas que nos daban la idea de que subían. Decreciente, las que forman un ángulo obtuso. Decreciente cuando la pendiente es más chiquita que 0. Y las otras funciones, cuando A es igual a 0, son constantes. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener creciente, constante, decreciente, creciente, ¿sí? Distintos intervalos donde la función va creciendo o decreciendo. Todos esos datos me da la pendiente, ¿sí? Me da este numerito. ¿Y qué hace la ordenada al origen? El otro parámetro importante de la recta. La ordenada al origen dijimos que es el corte en el eje Y. Es decir, que la recta, cuando atraviesa el eje de la Y, este puntito, esa es la ordenada al origen. Fíjense que yo puedo tener la misma inclinación, pero cortando la recta en otro punto. ¿Se ve? Es decir, que si yo traslado la recta para arriba o para abajo, yo estoy ahí manteniendo la misma pendiente, porque mantengo la misma inclinación, pero lo que estoy cambiando es la ordenada al origen. Ahora, yo puedo hacer este movimiento, que es girando en el sentido de las agujas del reloj o en contra, ¿no? Hago este movimiento y fíjense que estoy manteniendo en el punto 2 la ordenada al origen, pero cambiando la inclinación de la recta, es decir, cambiando la pendiente. Bien, eso es más o menos lo que es una función lineal. Nosotros las funciones las podemos ver en una fórmula, que ya la tenemos. La fórmula de una función lineal siempre va a tener este formato. La podemos ver en un gráfico y la podemos ver en la tablita de valores. En la tabla de valores, lo que vamos a encontrar son los puntos que pertenecen a la recta. ¿Sí? Acá voy a encontrar los puntos que pertenecen a la recta. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo esta función, digo que y va a ser igual al doble de x aumentado en 1. El doble de x aumentado en 1. ¿Cuántos puntos, cuántos valores de x y de y pueden pertenecer a esta función? Si yo le doy valor a x, ¿cuánto va a valer y? Bueno, vemos que las relaciones que se pueden armar entre x e y son infinitas. ¿Cómo encontramos esas relaciones? Vamos a darle un valor a x. ¿Por qué a x? Porque es nuestra variable independiente. Entonces, vamos a inventar un valor, el que querramos. Vamos a darle valor 1. Yo digo, ¿cuánto vale y cuando x vale 1? Voy a ir a la relación y lo voy a reemplazar. 2 por donde dice x, pongo el valor 1, más 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. Es decir, que cuando x vale 1, y vale 3.
vamos a darle otro valor, por ejemplo, el 2. Y vamos a reemplazar en la relación, en la fórmula, ¿sí? En la ecuación de la recta. Esto se llama ecuación de la recta. ¿Por qué ecuación? Porque sabemos que ecuación es una igualdad donde hay valor que no conozco. De la recta, porque el gráfico me va a dar una recta. Le doy valor 2. Reemplazo 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. Con dos valores son suficientes para poder dibujar la recta. Es decir, yo estoy encontrando dos puntos que pertenecen a la recta. ¿Puedo encontrar más? Sí, puedo encontrar infinitos puntos, infinitas relaciones entre X e Y que van a satisfacer esta ecuación. ¿Sí? Que si yo le pongo un valor, por ejemplo, acá a X, 2 por 3, 6 más 1, 7. ¿Es el único valor que puede decir que esto es lo mismo que esto? No, son infinitos. Esas infinitas relaciones son los infinitos puntos que pertenecen a la recta. Con 2 me alcanza para poder dibujarla. Estos puntos los voy a llevar al plano cartesiano. ¿Cómo hacíamos? Primer valor siempre es de X y el segundo es de Y. Entonces me voy a parar en el 1 de X y voy a subir derechito hasta llegar al 3. El otro punto es el 2, 5. Me paro en el 2 y derechito subo hasta el 5. Hay un valor que es muy importante que nosotros dijimos que aparece en la ecuación y es la ordenada al origen. En este caso es 1. Nosotros podemos hacer que ese 1 aparezca en la tabla. ¿Cómo? Dijimos que la ordenada al origen es el punto donde la recta corta al eje de la Y. Es decir, que la recta va a estar pasando por ahí. ¿Qué punto es ese? Vamos a encontrarlo en la tabla. Cuando X vale 0, vengo a la relación y hago 2 por 0 más 1. 2 por 0, 0 más 1, 1. Es decir, que la ordenada al origen es el valor de Y cuando X vale 0. Cuando X vale 0. Fíjense que los puntos me quedaron alineados. Lo único que tengo que hacer es unirlos con la regla. ¿Sí? 2, 1 y dibujo la recta. Esta función es creciente, es decreciente, es constante. Fíjense que si yo la extiendo, ¿no? Porque la recta es infinita, forma un ángulo agudo con el eje de las X. Es decir, que es una función creciente. Y además, yo ya lo sabía por la fórmula, porque A es mayor que 0, es positivo. ¿Sí? Así es como yo dibujo una recta. En el trabajo que ustedes tienen van a tener que dibujar varias funciones. ¿Cómo lo hacen? Arman la tablita de valores, le dan valor a X, lo reemplazan en la fórmula que ustedes tienen y después lo pasan al gráfico cartesiano. Vamos a explicar una cosita más con respecto a la pendiente de la recta. La pendiente, que nosotros la llamamos A, o también podríamos haberla llamado M, que hay en varios libros donde utilizan la letra M. La pendiente es la relación entre las variaciones, este triangulito significa variación, entre la variación de Y sobre la variación de X. Porque en una función lo que nosotros estamos buscando es, a medida que X crece, ¿qué hace Y? Siempre fíjense que es una relación entre X e Y. Que X e Y puede ser cualquier cosa o puede ser tiempo-distancia, como habíamos visto antes. Es decir, en un determinado tiempo, ¿qué pasa con la distancia? Cuando el tiempo avanza, ¿qué pasa con la distancia? Esa es la relación. Y yo necesito saber cómo es la relación entre la variación de X y la variación de Y entre punto y punto. Nosotros vimos que nuestra pendiente era 2. Fíjense que acá hay una fracción, hay una línea de fracción. Esta variación de Y le toca el 2.
Ahora tengo que armar la fracción. La variación de x, ¿qué hay abajo de un número entero? Un 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Dice, cuando x aumenta o varía, pero lo vamos a tomar siempre como que crece, lo vamos a hacer para el lado derecho. Cuando x aumenta 1, ¿y qué hace y? Como es positivo, aumenta 2. Esto es lo que me está indicando la pendiente en esta función. Fíjense, vamos a partir de este punto y llegar a este punto. Fíjense que yo acá puedo formar un triángulo, rectángulo y ver. Este cateto, ¿sí?, es la variación en x. Fíjense que es en horizontal. Y este cateto es la variación en y porque es vertical. Entonces, ¿qué variación hay en x de este punto a este punto? Vemos que es 1 la distancia. Variación en x, 1. Variación en y, tengo uno acá y otro acá, 2. Y esta relación, esta pendiente se mantiene a lo largo de toda la recta, de punto a punto. Miren, de acá me muevo 1 y subo 2. Me muevo 1 y subo 2. Y voy encontrando otro punto de la recta. Este escaloncito, esta pendiente, es lo que se tiene que mantener a lo largo de toda la recta. Por eso aparece en la función. Aparece fijo en la función. Yo puedo graficar la recta no usando la tabla de valores, sino usando solamente la fórmula, conociendo esta relación entre las variaciones, que es la pendiente. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a borrar esto y vamos a poner otra función. Por ejemplo, y que también, ojo, porque en algunos libros pueden ver que dice f de x y está en función de x. Poner y o poner f de x es exactamente lo mismo. Y es igual a 1/2 x menos 3. Bien, es una función creciente porque a es positivo y corta el eje de la y en menos 3. Entonces, yo me voy a parar en menos 3, ¿sí? Me paro en menos 3, que estaría por acá. Me paro en menos 3. Esa ya es la ordenada al origen y es un puntito por donde va a pasar la recta. Y ahora, con el movimiento de la variación de y sobre la variación de x, que es la pendiente, voy a encontrar otro punto. ¿Y qué me dice? Que cuando x avanza 2, avanza hacia la derecha, me muevo 1, me muevo 2, ¿qué hace y? Sube 1. Entonces, paradita acá, subo 1. Quiero otro punto de la recta, vuelvo a hacer el mismo movimiento. Me muevo 2 y subo 1. ¿Sí? Fíjense cómo van quedando alineados los puntos. Quiero otro, hago lo mismo. Avanzo 2 y subo 1. Una vez que tengo los puntos, los uno y tengo determinada la recta. ¿Sí? Bien, bueno, espero que les haya sido útil el video y puedan realizar el último trabajo práctico. Saben que cualquier cosa se comunican conmigo por WhatsApp, por Facebook o por mail. No sean vagos y pónganse a trabajar. Les mando un beso.